Tierra llamando al Osbi, tierra llamando al Osbi, tierra llamando al Osbi. Nos encontramos aquí de nuevo en este subpodcast Radio Tulipanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hay 10 días y dije que cada semana. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Pensaba recientemente, bueno, ahora que han pasado ya unos días del Tecate Comuna, hablar un poquito sobre la experiencia. Entonces es lo que vamos a hacer en este episodio. Hay otros episodios que tenemos ya preparados, pero que no se han subido. Entonces, nada más ahí estar al pendiente. 30 vistas, ni siquiera sé quién sea quien me esté viendo. 5 likes tampoco. Entonces, pues bueno, alguien debería estar escuchando esto. Alguien en la inmensidad del internet prontamente fallecido. Y bueno. Tecate Comuna, el Tecate Comuna de todos los años en Puebla, en Cholula. El cartel, la verdad es que me pareció excelente, me pareció increíble. Pero sí, el de hace 1 o 2 años me parece que fue el que estuvo mejor. La verdad es que no recuerdo porque en ese momento yo andaba en la luna. Pero sí lo comentaba con alguna amiga que le gusta mucho como la onda del rockcito, ¿no? Entonces, creo que es algo importante, ¿no? En principio, pues bueno, ya compré los boletos desde que estaban en preventa. Y lo que hicimos, sí fue el del 2024, el que estuvo, perdón, ahorita regresamos. Pero sí fue el de 2024 que estuvo increíble, que estuvo Maná, estuvieron los fabulosos Cadillacs, los auténticos decadentes, Enjambre, Belanova, bueno. No, sí, estuvo muy bueno ese cartel. Pero bueno, regresando, yo lo que hice fue, compré los boletos en preventa, pues cuando salió, o sea, el día que fue la preventa, ese día los compré. Y después una amiga... Bueno, que de hecho fue con esa amiga con la que fui. Y fue la que me dijo también que compráramos los boletos. Pues después compramos uno de esos paquetitos que ya hay muchos, de muchas agencias que venden aquí en la Ciudad de México. Que te cobran, pues, alguna cantidad y te llevan hacia el festival de ida y de regreso y te recogen en algún punto de la Ciudad de México, ¿no? Nosotros pues optamos por uno que la verdad no fue un costo pues muy, muy importante. Realmente a comparación de otros festivales que ya se hacen en nuestro país, considero que el precio sigue siendo demasiado accesible. Bueno, también accesible en qué términos, ¿no? Tendríamos que ponernos a hablar también de cómo es que ha subido muchísimo el precio de los conciertos, pero a comparación de otros sí, ¿no? Y ya ni hablemos de hace 20, 30 años, cuánto costaba un boleto y cuánto cuesta ahora, ¿no? Hay mucho contenido de eso, de hecho, supongo. Pero bueno, al final es el fin de este episodio es llegar a esa experiencia, ¿no? Lo compramos, se venía acercando y total, ¿no? Con cierta agencia que nos llevó en un camioncito al festival y que nos regresó. Bueno, desde la experiencia hay que decir, bueno, por lo menos considero... Sí fue, por ejemplo, una agencia la que nos tocó que fue muy incisiva con el tema de puntualidad, ¿no? Así como de, tienen que llegar puntuales porque si no los dejamos tal. Bueno, ok. Entonces, bueno, también leyendo términos y condiciones, cosas como que si te robaban en el camión, pues la agencia no se hacía responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas cosas de rutina, supongo. Lo importante, considero, es que esta agencia se incluía seguro de viajero. Pues bueno, si llega a pasar algún siniestro importante, si te llega a pasar algún accidente, que pues esperamos que no sea así nunca, en el transcurso, pues sí es así vas con esa seguridad de que tienes el seguro de viajero, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, en términos de puntualidad, pues llegamos al punto de reunión. No estaba todavía la persona. Bueno, la persona de la agencia sí estaba, pero todavía no estaban los camioncitos. Había ya demasiada gente reunida. Un sábado tempranísimo. Hacía algo de frío. Estaba un poquito fresco aquí en la Ciudad de México. Bueno, al menos para los capitalinos, para los chilangos.
que habitamos en esta gran urbe, en este pueblo gigante de cemento. Y sí hacía algo de frío, estuvimos esperando. Desgraciadamente la agencia fue así como muy, muy incisiva con el tema de puntualidad. Y al final, pues no fue tan puntual que digamos, ¿no? Y un error muchísimo más grave es que una vez que estábamos arriba, digamos, había 2 puntos de reunión. Uno por el noroeste de la ciudad, que es más o menos mi zona, y otro por el centro de la ciudad. Y cuando llegamos al centro de la ciudad subieron más personas, pero no estaban, digamos, sus lugares, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí descubrimos, digamos, que con estas personas con las que fui, amistades, 2 amigas, dos amigos ahí, bueno, sí, amistades, claro. Y pues aquí lo chistoso fue que, por ejemplo, la agencia nos mandó un croquis del camión, y en el croquis aparecían más lugares de los que tenía el camión, ¿no? Entonces, pues ahí sí como recomendación al comprar con este tipo de agencias, que ya hay muchísimas, es revisar bien, llegar puntualmente a los puntos de encuentro aunque ellos se tarden, porque pues al final ya no es algo que quede en tus manos, es como, tú me pides puntualidad y pues te estoy siendo recíproco con lo que me pides, pero pues por lo menos tú cumple, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda esa reciprocidad, no? Valga la redundancia. Y bueno, sí fue así algo como extrañísimo, ¿no? Entonces, la mitad del camino, ya para llegar a Puebla, 4 personas se fueron paradas. En el camioncito que nos llevó al Tecate Comuna. Y pues estuvo ahí interesante, ¿no? Digo, al final, como todo evento, como es temprano, como no van cansados, como mucha gente va bebiendo, no, muchos vamos bebiendo. No, afortunadamente no se puso muy tenso. Yo creo que cualquier otra persona enojadísima, la verdad es que le hubiera hecho un show ahí en el camión, en la organización de esta pequeña excursión. Pero bueno, no, al final son cosas de logística que creo que ya es algo recurrente, ya no solo en aquello que es propiamente un festival, sino en todo lo que rodea. Y podríamos ponernos a hablar de los miles de defectos que ahora hay o existen en torno a que una persona quiera escuchar música en un festival, en un auditorio, en un inmueble grande, ¿no? Como los que hay en el centro de la ciudad, particularmente, por ejemplo, en el centro del país, perdón, y también en otros sitios del país. Pero sí es llegar al final a decir este punto que pareciera cada vez que entre más tiempo pasa, más se complejiza la logística en torno a un festival, un concierto, un evento. Y pareciera que eso incluyera a las cosas que lo engloban, las boleteras, las agencias que te venden, ¿no? Ya pareciera todo un entramaje, ¿no? Así, digamos, prácticamente semejante al de las burocracias gubernamentales, ¿no? Del que nos quejamos a menudo. Digo, es lo que yo observo, ¿no? Luego pareciera que ya es más pues sí, esta tardanza, es más enmarañaje, ¿no? Es más esta telaraña gigante que lo complica luego, ¿no? Pero bueno, al final llegamos raspando a Cholula, ya había empezado. Y la verdad sí fue complejito, así como de, uy, pues nosotros llegamos temprano, ¿eh? Y bueno, también influyó ahí muchísimo la ruta que tomó pues esta agencia, porque decidió salir por la Zaragoza. Digo, yo entiendo que hay otras formas de llegar también, pero sí fue prácticamente una mentada de madre, ¿no? Sí fue así como de que ya vamos tarde porque no llegaron temprano, tienes un desastre con tus asientos, tú creo que traía una cosa y otra cosa no. Al final, pues bueno, arreglaron junto con otras agencias que iban propiamente ahí. Pero sí fue una mentada de madre. Por lo menos digo, si a mí me hubiera pasado eso de que me dejaran parado en el camión hasta llegar a la mitad del camino, pues sí, sí me hubiera sentido por lo menos un poquito estafado, y la verdad es que sí hubiera armado un alboroto, ¿no? Y bueno,
Pero entonces llegamos ya a 12:30, casi cuarto para las... No, llegamos más tarde, yo creo. O sea, llegamos incluso un poquito más tarde, iba a decir, porque, por ejemplo, ya había tocado Disco Bahía, ya estaban los Ruby Tates, y nosotros llegamos prácticamente a ver a la Santa Cecilia, ¿no? Entonces, digo, bueno, por ejemplo, a Disco y a los Ruby Tates, pues sí los ubico. De la Santa Cecilia había escuchado alguna que otra rola. La verdad es que no mucho. Pero, dicotómico, ¿no? Que es, un originarios de California, creo que traen una propuesta muy, muy fresca. Muy fresca, muy latina, incluso muy mexa. Creo que ahí de repente recuperan mucho de esta onda un poquito regional, pero no tirándole a banda, no siendo como algo tumbado, ¿no? Sino más, pues más un poquito más clásico, ¿no? Más hablando un poquito incluso como algo que le tira un poquito a los boleros, ¿no? Un poquito a eh, canto un poquito más, pues sí, ¿cómo lo dice Luis Humberto, ¿no? Cuando se refiere a José, ¿no? A José, ¿no? Quienes cantan muy... Ay, no tengo en este momento la palabra en los labios, a ver si la recuerdo. Pero bueno. Entonces, la propuesta de la Santa Cecilia, la verdad es que wow. Y la voz, pues no, ni se diga, ¿no? Después de eso nos fuimos a, bueno, Silvestre y la Naranja. La verdad es que a Silvestre y la Naranja ya los ubicaba. Y creo que es una propuesta también muy fresca, de un nuevo rock indie. La verdad es que también no es como que... Me encantan, pero ya saben que a veces cometemos ese error de asociar música con personas. Y como que aún está demasiado fresco, ¿no? Pero bueno, al final recaigo en lo mismo, que no sé qué es lo que tengan los argentinos en la sangre, que pareciera que nacen para hacer rock. Pareciera que nacen para hacer rock en español, ¿no? Después de eso, pues la verdad es que habíamos desayunado ligero. Fuimos como que a beber. A beber es la respuesta. A beber un poquillo. Y ahí sí tengo, a ver, ahí algo que digo, wow. O sea, estamos hablando de una ciudad, no hablamos también como de, pues sí, cualquier sitio, ¿no? Siento, o sea, y con cualquier sitio no me refiero necesariamente a que algo sea mejor o peor, pero entiendes que no haya, por ejemplo, señal en una zona, pues, alejada de la urbe, en una zona rural, ¿no? Entonces es como de, ¿cómo es posible que en una urbe caiga la señal de repente, ¿no? Bueno, al final, cosas que no voy a entender porque no soy una persona que conoce de telecomunicaciones. Pero sí, a ver, y ahí sí digo como puntos en contra. A ver, que tal vez sí deberíamos de hacer esta sección. Y digo, no necesariamente porque odio el festival, ¿no? Pero sí creo, y eso es algo que estaba pensando hace un momento antes de grabar esto. Sí creo que el Tecate Comuna ya se encuentra a un nivel de renombre igual que un Tecate Pal Norte, igual que un Vive Latino. Un Vive Latino, claro que siempre va a ser de súper renombre. Considero que es uno de los festivales, bueno, más bien, por si no decir el más importante de nuestro país en torno a rock indie, tal vez. Alternativo, pues ya no sé si decir eso, ¿no? Porque ¿qué es lo alternativo actualmente, no? ¿Qué era lo alternativo que se juntaba en el Vive Latino y qué es lo alternativo actualmente? ¿No? Entonces, yo creo que incluso sería hacer ya un debate, ¿no? Y creo que hay muchas propuestas que actualmente traen algo de lo alternativo, que a veces es posible, de lo nuevo que es alternativo, ¿no? De eso, de lo que se está haciendo música, tal vez, ¿no? Y hay muchas propuestas ya en TikTok, hay muchas propuestas ya en YouTube de personas que están hablando de esto, ¿no? Pero sí considero que el Comuna ya se encuentra a un nivel en el que hay cosas que ya no deberían de pasar. Hay cosas que ya no deberían de pasar y menos por la gente que asiste, ¿no? Entonces, se acabó en cortísimo el agua de los baños. Se acabó en cortísimo. Digo, bueno, le entiendo tal vez por la magnitud. No había pagos con tarjeta también, todo era con efectivo. Claro que fue algo que se anticipó, algo que se le dijo a los asistentes desde muchísimo antes. Yo estoy muy consciente de esto, pero chistosamente pasó que al principio del festival sí estaban aceptando pago con tarjeta y después no.
también considero que, o sea, digo, no iba, y eso sí lo voy a decir, o sea, no iba solo al festival a beber, pero pues sí fui con unas amistades con las que el mood sí era un poquito más eso, ¿no? Escuchar música, beber un poco más, y ya habíamos bebido algo también antes de llegar, al festival, pero sí siento que se les acabaron rápido muchas cosas, no sé. Sí me quedo así como con algunas dudillas, ¿no? Así como en, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Y bueno, ya. Entonces, pues sí, después fuimos a beber. Después de eso, ahí yo me separé. Bueno, nos separamos. Íbamos 5 personas, 2 parejitas, y yo haciendo mal tercio a las 2 parejitas. Pero, digo, me hubiera encantado escuchar a Kevin Carl, pero hay una de mis amistades me está diciendo que tenía que escuchar a Meme. A ver, y eso sí tengo que decirlo, yo nunca he escuchado a Cafete en vivo. Nunca he escuchado a Cafete en vivo. Y sí me dijo, no, escucha Meme, que el Kevin está jovencito, va a seguir teniendo carrera. Y bueno, ¿no? Al final, digo, fuimos a escuchar a Meme y la verdad es que no me arrepentí, nunca lo había escuchado ni a él ni a Cafeta solos. Y la verdad es que otra experiencia totalmente. O sea, otra experiencia totalmente. Y yo siento que al final ya es hablar de ese paradigma en el que caemos luego. Luego la gente que escuchamos rock. Pero siento que Meme del Real sí está abierto a otros géneros. Siento que sí es una persona más experimental, un músico. Siento que es una persona que auténticamente ama la música y que no le tiene miedo a experimentar con cualquier género que toque. Y eso creo que sí hay que dejarlo muy en claro. Porque luego sí salen estos discursos puristas de la música. Y digo, lo que he dicho desde el episodio piloto, y que es algo que voy a decir siempre a lo largo de todo este podcast, hasta que nos lo permita la vida: yo no soy un músico. Yo no soy un músico, yo no soy un experto en música, yo no sé absolutamente nada. Yo solo soy un oyente. Yo solo escucho la música, yo solo estoy del otro lado de los que no somos músicos, de los que no sabemos tocar un instrumento, que digo, hay cositas en las que estoy trabajando, pero bueno, al final, no soy un músico, no vengo de familias de músicos, no soy un experto en música, nada de eso, pero sí soy una persona que escucha música, y que escucha mucha música, ¿no? Entonces, a ver, y eso siento que ese es un problema ya del que se habla, ¿no? Y el otro día había un TikTok de una morra, ¿no? Hablando particularmente de un podcast que admiro mucho de la escena aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que me parece muy interesante, además que tiene su lugar, sus foros. ¡Ay, es increíble, es increíble! Es el paraíso de la música, luego para mí. Pero bueno, en general, ¿no? Hay más paraísos de la música en esta ciudad. Y no todos son blancos, ni hegemónicos, ni whitexicans, ¿no? Pero sí, mucha gente intentando hacer esos espacios a la escena. Y era una morra que opinaba sobre una de estas personas, que decía como, pues qué chingón que sepas un montón de música, pero convive también, ¿no? Y siento que, sí, y al final, pero bueno, es algo que tenemos que abordar después en un futuro un poco más profundo. Siento que sí, el rock, lo alternativo, el punk, el metal, o sea, el grunge, sí estos géneros que se han englobado o si pudiéramos englobarlos más bien de esta forma, por no generalizar, porque obviamente son distintos, tienen sus matices. Pero sí siento que en estos sitios es donde más gente mamadora suele haber luego. Donde más gente purista de la música suele haber luego. No, a ver, y eso sí es lo que yo quiero aclarar. Yo soy una persona que sí le gusta un montón el rock y sí escucha un poquito más, tal vez un poquito más grunge, tal vez un poquito más, ¿saben? Pero al final sí creo que en el rock sí hay a veces estos extremos que sí se mamonean, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que al final a donde iba es que yo siento que Meme no es una clase de músico que se cierra específicamente a algún género en específico. Creo que lo veíamos alguna vez cantando por ahí por algún TikTok, recuerdo. Eres versión corrido tumbado. Y bueno, o sea, al final todo el
toda la polémica que hay alrededor de los corridos tumbados, pero creo que hay que analizar un poco más profundamente esto, más allá de las letras, más allá de cuál es la postura política, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que en muchas ocasiones, y también lo decía Alex Lora en algún podcast, pareciera en muchas ocasiones que quienes hoy integran la escena musical del rock, no, lo superficial y lo under, y también de otros géneros alternativos, que olvidan en muchas ocasiones la censura que tuvo el rock, ¿no? O olvidan lo autoritario y lo represivo que fue el Estado, el partido hegemónico en el poder, con el género que amamos. O sea, lo olvidan. Y pareciera que ahora, que han pasado unos años, lo satanizan, ¿no? O sea, yo creo que está bien decir, no me gusta cierto tipo de música, no me gusta cierto género. Está bien, al final, para gustos los colores. Pero tampoco podemos caer en esa satanización. Ni en... Bueno, con la censura tengo mis dudas porque entiendo el discurso que viene del poder, aunque no me encanta. Entiendo el contexto violento en el que se encuentra el país, pero tengo mis dudas de si la censura es el camino. Porque al final la música también está diciéndonos algo. Y digo, bueno, a lo mejor esto lo digo como mamón, como una persona a la que siempre le gusta encontrar algo profundo en la música. Que no mamador. Pero también el Yayo, ¿no? Y alguna vez tuiteaba y digo, bueno, ahora X, como dicen, ¿no? Todas las personas, los medios de comunicación, o de desinformación, o de descomunicación, en muchas ocasiones. Pero yo alguna vez tuiteaba, ¿no? Justamente sobre esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque me apareció, tiene poquito, como 2 semanas, tiene poquito. Pero el chiste es que me apareció me apareció un TikTok del Yayo, de la máquina del diablo del Yayo, que en donde estaba en un podcast y decía que él usualmente sí encontraba más gente mamadora dentro del rock, ¿no? Y bueno, él desde su perspectiva como músico, ¿no? Y pues yo siempre he tenido este pensamiento, ¿no? Como este recuerdo, ¿no? De pues cuando Sofolop tocaba la guitarra, ¿no? De pues cuando el Yayo hacía rock, ¿no? Por ahí, si vemos su último EP, La Máquina del Diablo, pues La Máquina del Diablo, digo homónimamente en la canción, no, ni siquiera sé si se llama así el EP, estoy diciendo, a ver, vamos a buscarlo, pero bueno, yo lo estoy diciendo porque así se llama la rola, ¿no? O sea, también es como de, a ver, o sea, no porque ahorita el Yayo está haciendo reggaetón y, bueno, más perreo, ¿no? Más perreo, porque es eso, pero yo no soy un experto en el género urbano tampoco. Pero más perreo. Pero no porque el Yayo esté haciendo eso, considero que quiera decir que no por eso le latan otros géneros, ¿no? Que no por eso... Y también este podcast de renombre lo decía, ¿no? Alguna vez, que es más fácil, ¿no? Pues que un reggaetonero escuche rock o que un rockero escuche reggaetón, ¿no? Y al final es... O sea, es al punto al que iba, ¿no? Que luego sí me parece... No, el EP se llama Tú... Bueno, es que no sé si... Bueno, sí, yo creo que sí lo podemos decir. Yo espero que no me lo censuren después. Porque sabemos que aquí la plataforma rojita... Bueno, no lo voy a decir. Pero vemos si puedo ponerlo en pantalla. Pero esta obsesión, ¿no? Ahí no vamos a tratar de decir la palabra de en medio porque tampoco quiero que se pierda esta idea. Que digo eso también. Ay, los purismos en las redes sociales. ¿Cómo me molestan? Pero bueno. Pero entonces decía, La Máquina del Diablo. O sea, La Máquina del Diablo, ¿no? Y salía apenas, que también fue el Flow Fest. Creo que era igual a Sofolop tocando el bajo. Y que hicieron una versión tipo punk como de Secunena, ¿no? Y había gente que comentaba, sí, recordatorio de las ultrasónicas, ¿no? Pues claro, porque Sofolop también viene de la escena, ¿no? Que al final se acomodaron a otro género y eso, bueno. Pero el punto al que quería llegar era ese,
que al final yo considero que meme es y digo, todo mi viajezote, como siempre, disculpen, pero todo mi viajezote para llegar a la misma idea al final. Que Meme es un músico que no se ha cerrado. O sea, Meme es un músico que no se ha cerrado y que ha dicho, vamos a experimentar la música. ¿Por qué? Porque más allá de los géneros, amamos la música, ¿no? Y digo, yo estoy suponiendo, ¿no? Como si conociera a Meme de toda la vida. O sea, yo estoy suponiendo, claro. Pero yo creo que una persona que auténticamente ama la música, la ama. Auténticamente, ¿no? Y digo, pues sí hay géneros que a mí a veces me gustan más que otros, pero yo les puedo decir que yo he escuchado desde soundtracks de videojuegos, desde intros, openings de anime, pues hasta lo que siempre me gusta, o sea, lo que siempre me gusta estar hablando de el rock, Enjambre, o sea, pero sí es decir, o sea, sí es decir al final, que yo creo que son distintas formas de expresión, ¿no? Y que tampoco nos podemos poner pues sí, así como nuestro afán de puristas. No, es que, no, porque son diferentes formas de expresión. Son diferentes formas de expresión. El problema sí está después cuando se vuelve algo hegemónico, cuando se vuelve algo mamón y cuando las élites entonces sí se ponen a desdecir, ¿no? Desde alguna postura. Desde donde se ocupan esas diversas formas de expresión para validar algo antiderechos, algo de extrema derecha, algo que viene a quitarnos los derechos que mucho trabajo, mucho tiempo nos han costado a nosotros y a generaciones antiguas. Algo que viene en contra de las disidencias, algo que viene a reprimir. Ahí sí es cuando debemos de cuestionarnos qué escuchamos, qué consumimos. Pero no solo es escuchar, porque entonces ya sería hablar de que lo que consumimos es político, ¿no? Y luego veo mucho comentario en redes sociales. No, es que si ven que todo es político, pues están enfermos. No, precioso, no, preciosa. Porque cuando uno se refiere a que lo personal es político, no se refiere a la política partidista. O sea, no se refiere a que, lo personal, entonces si yo tomo café, entonces soy del PAN. No, a ver. También ya hay que dejar de ver ya a la política como solo los partidos políticos, ¿no? A decir que lo personal es político, que lo que tú consumes es personal, ¿no? Que lo que tú consumes es personal, que lo que tú consumes es político porque tiene un mensaje, porque alguien lo hace, porque alguien que cree, que piensa en algunas cosas, lo hace, ¿no? Lo hace. No porque pues sí, perdón, aunque suene así, es tonto pensar de forma política. Para mí, y ojalá no me funen después por esto. O yo espero que no. Pero para mí es tonto pensar de forma política porque hasta donde le observemos, hasta donde lo rasquemos, llega un punto donde hay cosas que son políticas. Y no necesariamente política partidista, sino que son inherentes al poder, ¿no? Entonces, bueno. Pero a ver, y es que es al punto al que iba, o sea, ponernos a hablar de la censura, de los géneros, de la gente que es mamadora con la música, pues es entonces hablar de decisiones, de consumo, de poder. Porque eso es lo que está detrás, y muchísimo más atrás, el sistema capitalista, ¿no? Pero no quiero mezclarme, ni quiero clavarme, entonces yo espero que me entiendan. Pero al final era para explicar esa idea. O sea, al final era para explicar esa idea, ¿no? Al final era para explicar esa idea. ¿Por qué? Porque Meme no es un músico que se mamonee y es un músico que experimenta, ¿no? Y también es válido que haya músicos que digan, no, yo nada más sé hacer esto, o a mí nada más me late esto. Es válido, ¿no? Yo me doy mis topes de cabeza con Enjambre, con Luis Humberto, ¿no? Pero también entiendo el contexto en el que viene. También entiendo Sábado Perpetuo. También entiendo el Proaño. Entiendo la obra de arte que es a Zacatecas. Entiendo la violencia que vivieron. O sea, lo entiendo. O trato de entenderlo porque no soy ellos, ¿no? Pero bueno, pues al final Meme para mí tiene mi corazón entero. Julieta Venegas. Dios, yo igual nunca... Bueno, no, sí. Escuché a Julieta Venegas en vivo en el Zócalo. Digo, yo estoy diciendo como me fui, Estoy diciendo como me fui. Así que me fui de uno a otro, así lo estoy diciendo. Después Julieta Venegas, wow, ya la había escuchado en el Zócalo, pero la volví a escuchar y siento que sí fue un punto central en el que todos se fueron
Bueno, hubo mucha gente que se fue con Kea, claramente. Pero sí hubo mucha gente que se fue al escenario Tecate a decir Julieta, ¿no? Changos, es que yo siento que, bueno, no sé, no me gustaría darles ese gran spoiler de la vida, ¿no? Pero, pues yo siento que en este festival ya hubo muchos músicos, muchas bandas, muchas músicas también. ¿Por qué no? Por no englobar todo en la inherencia masculina de la palabra que decide la Real Academia Española. Pero sí, ya hubo muchos, yo veo ya muchas bandas, mucha música que en 20, 30 años les vamos a escuchar. Cuando ustedes tengan morrillos, porque yo no quiero tener morrillos. Pero que sí las vamos a escuchar y que vamos a observar, ¿no? Y que van a decir y van a escuchar, ¿no? A lo mejor así como nosotros ahorita escuchamos a los Caifanes, ¿no? Que escuchemos a los Caifanes, a lo mejor de nuestros padres, de nuestros abuelos, de gente mayor que conocemos y que dicen, los Caifanes, ¿no? Pues yo siento que así muchas bandas que estuvieron aquí van a envejecer. Y siento que una de ellas es Julieta Venegas. Que digo, ya, Julieta, pues ya ha tenido una carrera muy grande, ¿no? También. Pero siento que a Julieta ya la vemos como, Julieta Venegas. Y que ya la vemos también un poco con esa nostalgia, ¿no? Pero creo que para mí fue un show buenísimo, el de Julieta. Para mí lo fue. Nada que decir. Es que yo también... Algo que explicar, perdonen mi risa. Ya estoy demente, estoy descendiendo a la locura. A ver, yo soy una persona que se deja llevar cañón con la música y que de repente llora, ¿no? O sea, que de repente tiene un momento de catarsis con la música y de repente llora. Pero eso me pasa, ¿con quién me pasa? Fíjense, me pasa con Little Jesus. Con Little Jesus me pasa muchísimo. No. Bueno, ya tendremos que hacer otro episodio hablando de Little Jesus. Y del Santi, ¿no? Y del truco, y bueno, ya. Pero, pues sí, yo llego a un punto de catarsis con Julieta que digo, que a veces me pregunto, ¿no? Que a veces me pregunto y digo, qué raro estar vivo al mismo tiempo que existen todas estas bandas que me gustan, ¿no? Pero sí es al final una constante la que llego con algunas bandas, con algunos grupos, en donde termino en esa catarsis, ¿no? Pero al final a mí me pareció muy buena la presentación de Julieta. Y después, llegamos a algo de lo que tenemos que hablar, que creo que siempre pasa, es una constante ya en los festivales de música. Pero el momento en el que se presentan Siddhartha y los Bunkers, y Zoé y Mago de Oz y Panteón Rococó y Miguel Mateos. A ver. Aquí es importante mencionar, pues bueno, este punto del que hablaba, que era de específicamente que llega un punto en el que se presentan Siddhartha y los Bunkers y uno dice, verga, güey, o sea, al final, y es algo que ya está pasando en todos los festivales. O sea, eso ya pasa en todos los festivales. Yo me acuerdo que, por ejemplo, eso no pasó mucho en el último Skatex que se hizo, pero bueno, eso yo creo que es porque el tío Skatex como que se la pensó, ¿no? Pero bueno, y que es un pedo, o sea, Siddhartha al mismo tiempo que los Bunkers, changos, o sea... Al final no supe qué hacer y me tuve que dividir en dos. Si fuera como un Dito o como los locorrocos cuando les llega un rayo, güey, o un moja, güey. Pues digo, chance, ¿no? Les escucho al mismo tiempo. Entonces escuché la primera parte del Cid y ya después de ahí pues me tuve que ir a los Bunkers, ¿no? Los Bunkers acústicos, yo no termino de... Bueno, eso es porque soy payaso, ¿no? No, a mí no me termina de encantar el acústico, el MTV. Y yo sé que no soy la única persona, pero también entiendo la relevancia, ¿no? Y lo mismo me dijeron, los Bunkers, pues el día de mañana se separan y el Cid pues va a seguir haciendo música. ¿Quién sabe, no? A lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero creo que sí es ahí como un problema, es lo que mencionaba al principio, ¿no? De este episodio. El tema de la logística, ya con cualquier evento, en general con cualquier evento ya parecía... que no sabemos organizarnos, ¿no?
Y bueno, pues mitad y mitad. La verdad es que no tocaron algunas rolas que me hubiera gustado. Entiendo que ya traen un soundtrack más trabajado, un set list. Y pues es válido también, la verdad es que no les voy a mentir, yo pienso que es válido. Después soy Mago de Oz, la verdad es que pues sí escucho Mago de Oz, pero no soy tan fan. Entonces decidirme a Zoe, la verdad, pues el soundtrack pienso bien trabajado. No hay mucho que decir, pues lo mismo que el Rex XX. Perdón, ahí Rex XX. Lo mismo que el Rex XX. Pero me acordaba mucho, o sea, de esta gira de la nostalgia, ¿no? De Zoe. Que ya hablaban en algún momento Luis Humberto, ¿no? De decir, a lo mejor algún día hacemos una gira de la nostalgia y bueno, ¿no? Pero yo recuerdo que fue en 2018, 2019, la gira de Aztlán. Que fui al auditorio con una amiga a escuchar a Zoe. Era la primera vez que yo escuchaba a Zoe en toda mi vida. Así en vivo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que yo recuerdo a un León muy enojado. Diciendo que si los fans querían rolas que fueran sacadas de un baúl de los recuerdos, pues que todavía no era el momento, ¿no? Que pues él como músico tenía el derecho de hacer la música que él quisiera todavía, ¿no? Y pues no sé, pareciera que ahora el Rex XX es pues esta gira de Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea en 2025. Esta gira pareciera esa gira de la nostalgia de Zoé, ¿no? Con algunas canciones que vienen específicamente de ese álbum del baúl de los recuerdos, ¿no? Eso pareciera y yo digo de repente, interesante, ¿no? Interesante. Propuesta, ya saben, como siempre los rumores de si se van a separar o no, de si es el último disco, de si... Y el cuentito de que era la única fecha en 2025 del Vive, bueno, al final un sinfín de cosas que uno piensa, Zoé llenó 5 foros Sol, 5 estadios GNP. ¿5? ¿Sí son 5? A ver. Vamos a ver. O sea, estamos hablando de 5. O sea, tampoco es cualquier cosa, O sea, 5 foro GNP. Entonces, es lo que les decía hace rato, ¿no? Que yo pensaba que 1, 2, 3, 4. No, a ver. Justo esta idea, ¿no? Que yo pensaba que ya algunas de estas bandas que están aquí ya van a ser, pues las leyendas del rock, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 fechas. 6 fechas con la del 12 de noviembre. Bueno, ¿qué decir? No manches. A ver, ¿cuánta gente le cabe al foro? Al foro Sol hoy GNP. ¿Cuánta gente le cabe? Foro capacidad 65,000 personas. 65,000 personas. ¿Vamos a comer? Ya como que me quedo pensando así con esta idea, ¿no? Wow. Ya es. Ya, no, pues ya nada que ver. Y pues de ahí a Panteón. La verdad es que yo tengo ahí mis temas con Panteón Rococó porque siento que, y eso es algo que yo le he platicado mucho a mis amistades, yo siento que Dr. Shenka canta como sienta el público. ¿Por qué? Porque recuerdo que me invitaron alguna vez a los días de Panteón, creo que fue en 2023, por el Parque Bicentenario. Y la verdad es que el concierto estuvo de poca, o sea, fue un muy buen evento, pero... Y la verdad es que fue un muy buen concierto, pero sí, sí, por ejemplo, en el Skatex, en el último Skatex, el Skatex de hace un año, sí me llevo otro sabor de boca porque yo recuerdo también que Shenka cantó bien distinto, o sea, Shenka cantó bien distinto, yo decía, no, Shenka ya se hizo hippie. Y hablando justo con una conocida, ¿no? Me decía, pues es que han pasado muchas cosas también, ¿no? O sea, y digo, no estoy tan al tanto, aunque me gusta mucho la música de Panteón, la verdad es que no estoy tan al tanto, tan al tanto de la vida de Shenka, de Dr. Shenka.
Pero la verdad es que a mí siempre me gustó mucho el trip de Panteón. O sea, cómo se creó música de resistencia en general. Cómo se creó su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, porque son temas que a mí me encantan, ¿no? Pero sí tuve ahí una cosa con Shenka en el último Skatex que no me gustó como tocó. Que para mí, para hacer el último Skatex, yo siento que debieron de llevar un soundtrack, un setlist ya así de decir, a ver, es el último, pues ya vamos a despedirnos, ¿no? Si independientemente a lo mejor si la pasamos bien o mal, o si queremos darle un agradecimiento a todos los años del Skatex, digo, es que no está mal, o sea, no está mal. También yo sé que Dr. Shenka y el Panteón tienen el derecho, ¿no? O sea, tienen el derecho al final de hacer lo que quieran, porque es su música. Pero sí, esa última vez que vi al Panteón hace un año en el Skatex, sí me quedé con un sabor medio agridulce, ¿no? Y no solo yo, pero pues bueno, ya hablaremos de ese Skatex, ¿no? Pero esta vez en el Tecate, Dr. Shenka tocó. Por eso digo que pareciera que el Panteón toca como siente el público. O sea, como siente el público. Entonces, la verdad es que, pues nada que decir, o sea, ya saben, ¿no? Las tolvaneras de siempre con el ska, las tolvaneras que se hacen. Ya hacía algo de frío, la verdad, ya hacía algo de frío. Y ahí, mala aplicación mía, porque a fuerzas me aferré a bajarme sin playera ahora, sin sudadera, perdón. Inconsciente. No, me aferré a bajarme sin sudadera, traía mi playera normal. Pero sí, para mí cantó muy, muy distinto el Panteón en el Tecate a como usualmente. Y creo que estuvo muy bien. También estamos en un año en el que ya el Panteón cumple 30 años. 30 años de ska. Y yo creo que también ya lo que decía, para mí el Panteón también ya es una banda que va a pasar pues como leyenda ya también del ska. Aunque un poco más, tal vez más famoso ya, un poquito. Pero sí es preguntárnoslo, ¿no? También. Y sobre todo por eso que les digo que siento que hay veces en las que el Panteón canta increíble y hay otras veces en las que pues no tanto. Pero yo siento que eso depende un poquito más como pues, vaya, cómo sientan al público. Después digo, con La Maldita y con Molotov, aunque los he escuchado, nunca me he sentado, así como, bueno, no sentado, ¿no? Pero nunca me he, digamos, sí detenido un momento a decir, a ver, voy a escuchar bien a estas bandas. Sé que son dos bandas súper importantes. De La Maldita, pues sí sé varias rolas, de Molotov también. Pero no sé, y digo, al final es a lo que me refería, que siento que pues eso depende de cada uno. Pero no me terminan de atrapar del todo. No me terminan de atrapar del todo. Entiendo que son importantes. Hay rolas que tienen que me gustan, pero no es... vamos, cuando a mí una banda, un artista, un músico, una música me atrapan, me clavo con toda la discografía y empiezo a investigar. Y siento que tal vez no les he dado el tiempo que necesito, ¿no? Tal vez sí tengo que algún día. Pero esto también es porque yo soy el tipo de persona que le gusta guardar a veces la música, que le gusta guardar a veces ciertas bandas, ciertos artistas para otros momentos, ¿no? Y recuerdo que en algún empleo un compañero me decía, ¿no? Así como, bueno, ¿y tú por qué a ti por qué te gusta el rock, ¿no? ¿Por qué te gusta el rock en español, rock nacional? O sea, tú deberías de ser más de Patito Feo, de los corridos tumbados. Pues no sé, pues yo crecí con eso. La verdad es que yo crecí con eso. Y pues no hay otra cosa que yo pueda decir, o sea, bueno, claro, he encontrado más géneros, me echo de mis bandas. Pero al final, pues no termino de llegar. Y a lo último que vi fue a los Wookiees. Y llevaron pues igual en la última rola que tocaron a Silverio, Su Majestad Imperial. La verdad es que yo en mi vida había escuchado a los Wookiees, a Silverio pues sí, alguna que otra rola. Pero sí había una invitación de estas amistades con las que iba de escucha a los Wookiees, tal vez te latan. Creo que me gusta que es todo un performance. También estaría muy interesante hablar en algún episodio de
esta idea del el performance en la música, que al final hay mucho tipo de performance, ¿no? En todas las artes. Pero siento que es todo un performance. Y la verdad es que su propuesta me gusta muchísimo. Nunca los había escuchado. Entiendo que ya son famosísimos. Pero nunca los he escuchado. Nunca ni su nombre ni nada. Digo, ay, perdónenme. Si vivo en una piedra aquí con los Wookiees. Pero la verdad es que nunca. Y lo que escuché me gustó muchísimo. Creo que traen unos muy buenos visuales. Me gustaron totalmente, la verdad. A las víctimas del Doctor Cerebro, la verdad es que ya no las alcancé a escuchar. Porque ya estaban ahí los de la agencia de viajes de no, ya, porque llegamos tarde hace rato. Pues ya total, la verdad es que mejor optamos por salirnos antes de que nos llegaran a dejar o nos fueran a dejar, algo así. Pero la verdad es que en general, para mí fue una experiencia increíble. La verdad es el primer festival al que yo iba fuera de la Ciudad de México. Ya regresamos acá como a las 5 más o menos. La verdad es que no se siente nada el viaje. Sí es una experiencia que recomiendo ampliamente. Pero mi idea era un poquito más repasar a las bandas que escuché aquí, ¿no? La verdad es que hay otras ocasiones en las que yo incluso me preparo, me pongo a escuchar a las bandas que van un poco antes, si es que no las conozco. La verdad es que esta vez no fue así, solo me dejé y ya. Pero pues una experiencia muy bonita, así como hay que repetirla, y ya, ¿no? Ahí me acuerdo que con el Panteón un valecito se calentó ahí en el slam y ya se quería agarrar a chingazos con otra persona. Bueno, no una persona que iba conmigo, sino un güey que estaba por ahí en el slam. Fue el que se quería agarrar ya a chingazos. Pero digo, vamos, es que al final así es el slam, ¿no? O sea, y es lo que hablaba con una conocida. Con una conocida, ¿no? Que tiene ahí como emociones encontradas con el slam y de repente me dice así como de que es que no entiendo con qué fin. Pues tiene algún fin bailar, tiene algún fin la expresión. Pero bueno, eso podríamos ya abarcarlo, hablarlo en otro episodio completamente distinto. Como siempre, hablando de un tema en específico, terminando hablando de todo. Me es inevitable hacerlo. Y pues bueno, digamos que esas son algunas experiencias, reflexiones que comparto en torno al Tecate Comuna, en torno a cómo fue mi trayecto, de qué banda fui. Los escenarios buenos, la verdad solo siento que el escenario Oppo, siento que el sonido, no sé, no me terminó de encantar. Digo, yo no soy ingeniero en sonido ni nada, pero siento que sí había un boom muy cabrón en todo el sonido que no había en otros escenarios, que sí llegaba a lastimar a algunas personas. Y miren que luego he ido a toquines y miren que luego he estado muy cerca y no me llega a pasar. Pero siento que sí había algo con el escenario Oppo que no termino de entender, porque no soy músico ni soy ingeniero de audio. Pero fuera de eso, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad. Si pues el cartel del siguiente año me convence, la verdad es que volvería a ir. Bueno, este pequeño episodio 0 que vamos a subir el día de hoy. Y pues nada, yo espero que nos sigamos escuchando. Bueno, ustedes me escuchan, yo los leería si es que pronto me empiezan a comentar, si es que alguien en el internet muerto lee esto. Pero pues es así. Próximamente pues vamos a estar subiendo otros episodios. Yo creo que sería importante hablar del último Skatex. Hay una banda por ahí que encontré interesante, que yo creo que sería bueno analizar. Tal vez eso más como un video, sí, tal vez un podcast. No creo que me vean, por lo menos ahorita. No hacer sí, algo un poquito más así, pero sí analizar unos videos que están ahí muy interesantes de cosas que se están moviendo en lo más recóndito de TikTok. Por ahí hay muchas cosas que de repente me digo, wow, ¿qué es esto?
Y hay una que me gustaría analizar particularmente aquí para con ustedes. Y también otras ideas que se van a ir subiendo. Y pues nada, yo espero que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día, una buena madrugada desde donde quiera que me escuchen, si es que lo hacen. Y pues nada, Tierra contactando con el Osby. Y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast sobre música, en donde hablamos de todo y terminamos hablando de nada. Radio Tulipanes. Tierra contactando al Osby. Chao.